Repse, Ixoe y Sisub, la nueva forma de controlar a las empresas en tiempos modernos. ¿Cómo saber si tú ocupas este tipo de servicio? Bueno, si eres una persona física o una persona moral que presta servicios de subcontratación especializados con trabajadores que dejas a disposición de tus clientes, estás obligado. O la otra, si eres una persona física o moral que tu cliente te obligó a tener Repse, pues también estás obligado. Y créanme que me han contado muchas veces esta historia. Yo no sé si estaba obligado o no, pero por si acaso me inscribí o mi cliente me obligó. Bueno, si estás aquí para conocer del Repse, obviamente estás en el lugar correcto. Y comencemos con el tema de que no todos deberían aplicar, pero que sí muchos están aplicando. Igual y todo esto comenzó con chismes, y los cuales las empresas obligaron a otras empresas, lamentablemente por falta de información. Y hay que decirlo como es, por algunas mentiras que por ahí se estuvieron propagando acerca de este registro. Recuerdo que estas fueron provocadas por la misma autoridad. Las más significativas fueron por este señor que se llama Alejandro Salfarca, algo así, que es el titular del trabajo, que es el titular obviamente de esta reforma en materia de subcontratación. Y esta persona dijo: si tienes un trabajador que esté bajo el mismo techo, toca Repse. Lo malo no es estar registrado en el Repse. Lo complicado es asumir las reglas que este conlleva y las consecuencias del mismo. ¿Qué vamos a ver en este video? Obviamente, pues las consecuencias de estar en el Repse, algo de contexto, obviamente. ¿Qué pasa si me obligaron o simplemente sí tenía que registrarme y me registré mal? Si la Secretaría del Trabajo en algún momento me puede retirar el registro, pues lo vamos a ver. Vamos a ver qué documentación se requiere. Obviamente el contrato de persona física, el contrato de persona moral, que durante todo este mes lo vamos a estar regalando aquí abajo en la página, para que entres directamente a la página y lo puedas descargar. Vamos a ver el sistema de cumplimiento en seguridad social. Esta es una de las primeras consecuencias. Como tengo que registrarme en el Repse, porque los que son de mi camada a lo mejor me van a entender un poquito más. El Repse lo que es en realidad es un chismógrafo. Es una serie de preguntas y respuestas, de preguntas y cuestionarios sobre mi empresa y qué tengo que cumplir con ellas. Veremos cómo presentar el tema de las informativas, obviamente, si presenta con información o sin información, por qué el Infonavit se sacó de la manga esta cartita de, oye, si no hay información, mándame una cartita. No te quita nada, no te sirve de nada, pero pues igual pierdes tiempo. Ahora, ¿qué pasó con la prevención del lavado de dinero en materia de Repse? Porque si se acuerdan, en Repse aparece que estás obligado a llevar en materia de PLD. Lamentablemente con la subcontratación también aplica, no en todos, pero si administraste bienes o cuentas de un tercero, pues podría ser que apliques. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Cómo fue que llegamos aquí? Todo comenzó con el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo decía que tú podías hacer subcontratación siempre y cuando no abarcar la totalidad de las actividades, que sea especializado y no podían ser tareas iguales o similares. Según como quedó la reforma, no puedes subcontratar de forma directa. Antes de contratar,
O sea, antes del REPSE se necesita que para poder funcionar debe existir obviamente un contratista y un contratante, es decir, el cliente que recibe el servicio. Entre el contratista y el contratante forzosamente necesita existir un contrato. Otra vez, forzosamente necesita existir un contrato. Y vamos a entrar un poquito en contexto aquí. Existen dos tipos de contratos, los contratos civiles y los mercantiles. ¿Y por qué estoy mencionando esta parte de contratos civiles y contratos mercantiles? Y a lo mejor con esto les resuelvo la vida a las personas que tenían esa duda si deben de presentar o no REPSE. Los actos de comercio que menciona el artículo 75 del Código de Comercio no son especializados. Otra vez, ¿qué quiere decir esto? Si tú compras, vendes, suministras, rentas, eso no es un servicio especializado. Si te vas al artículo 75, en todas las opciones que dice cuáles son las actividades de comercio, en ninguna viene la subcontratación. Oye, entonces si no es materia mercantil, entonces es materia civil. Pues sí. De hecho, les voy a dejar aquí abajo unos verbos para armar tu servicio especializado, igual en la página. Otro punto importante, el contrato y el objeto de la empresa no deben de ser iguales, obviamente. Esto ya estamos hablando obviamente en los criterios que publicaron acerca del REPSE. Otro punto importante, oye, solamente tengo una orden de compra, ¿es lo mismo que un contrato? No. Una orden de compra es un acto de comercio, por lo tanto no lleva REPSE. Regresando obviamente a la especialización. Dice el artículo 12 y 13 de la Ley Federal del Trabajo. Queda prohibida la subcontratación de personal. Eso dice el artículo 12 y 13. Perdón, eso dice el artículo 12. Y el artículo 13 dice, se permiten los servicios de subcontratación especializados o de ejecución de obras especializadas. Es decir, ya no puedes subcontratar a trabajadores, pero sí puedes subcontratar trabajos especializados. Por eso hago la distinción y lo reitero mucho esta parte de qué es un servicio especializado, y todo lo que sea materia mercantil no es servicio especializado, ¿ok? Forzosamente necesita ser un servicio, entre comillas, civil para que sea especializado. Entrando obviamente esto en materia, así quedaría obviamente leyendo estrictamente lo que dice la ley, no interpretaciones que le dieron algunas personas, no interpretaciones que están apareciendo en algún otro lugar, específicamente lo que dice la ley. En teoría, todo lo que sea mercantil no aplica REPSE. Por ejemplo, si tu empresa se llama Patito SADCB y le presta servicios a Gran Patito SADCB y se dedican exactamente a lo mismo, no aplica REPSE, porque de hecho el mismo criterio del REPSE te dice, si se dedican a lo mismo, no puede ser especializado. Entonces no aplica que envíes REPSE. Otro ejemplo, entre las constructoras, deberían de tener REPSE. Bueno, para empezar, las constructoras se deberían de preocupar un poquito más por la norma 031, que obviamente estamos hablando ahorita sobre la Secretaría del Trabajo, que por el REPSE. Pero pues en realidad no estás obligado a llevar REPSE, pero se preocupan un poquito más por la deducibilidad y cosas por el estilo. Luego te obligas a llevar informativas cada 4 meses. Me registro en el REPSE, tengo que llevar lo del ICSOI, lo del SISU, mandar toda la información. Pero bueno, ni modo, ya estás en el REPSE. ¿Desde cuándo lo requieres
para la deducibilidad. En materia fiscal, a partir del 1 de septiembre del 2021, preséntame CFDI de nóminas de los trabajadores, pagos provisionales de ISR, retenciones e IVA, copia de tu registro del REPSE. Y aquí hay algo importante, es toda esta información se envía cada vez que tú mandas una factura en materia de REPSE. Oye, tú le mandaste una factura por 100,000 pesos, tú ocupas REPSE con esa persona, mándale toda esta información. Oye, ese mismo mes le metí otra factura de 100,000 pesos, ¿le tengo que volver a mandar la mismita información? Sí. Oye, el próximo mes le hice 6 facturas, con cada factura necesita venir adjuntado toda esta información. Pues lamentablemente sí. Esto es obviamente solamente para deducibilidad. Entonces, cada que presentes una factura, presentas REPSE. Hay que entregarlo para deducir. Pero las declaraciones informativas del REPSE empezaron a partir de abril del 2021. Pero ahorita vemos esta parte. Primero, ¿qué es un servicio especializado? Y no existe una legislación que diga que es un servicio especializado. Hay criterios, hay chismes, hay rumores, hay una entrevista, pero no hay algo que diga que es un servicio especializado. Entonces hay que unir varias cosas y hacer un tipo Frankenstein. Entonces, pues si nos vamos al diccionario, el diccionario nos habla de que especializado es yo tener una habilidad que no tiene otro y hay un reglamento que se llama Reglamento de Adquisición de Arrendamientos y Servicios en el Sector Público, publicado el 28 de julio del 2010, que dice es algo que me da un alto impacto social o económico. E incluso en las reglas, en el acuerdo de la Secretaría del Trabajo, en el diario oficial del 24 de mayo del 2021, el segundo artículo, fracción séptima, si mal no recuerdo, menciona que los servicios especializados son aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad. Son aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista, que se encuentran sustentados, y luego habla sobre algunos ejemplos y continúa diciendo algo sobre los cuales aportan un valor agregado a la beneficiaria. Bueno, y de todo esto, ¿qué quiere decir o en qué concluye? Pues para saber si ofreces un servicio especializado, debes realizar actividades de conocimientos o saberes muy precisos. Se relacionan con un sector o un área de conocimiento, pudiendo tener un alto impacto social o económico. Reúnen elementos o factores distintivos, esas actividades o saberes muy precisos que deben de comprobarse, obviamente, con un expediente laboral de los trabajadores. Ahora, hasta que exista una demanda, una tesis, una jurisprudencia, todo esto que les estoy contando en realidad se da interpretación. Y eso es lo que ha hecho que las empresas obliguen a otras empresas a registrarse en el REPSE. Es decir, esto es un criterio de una persona y es más, de hecho se mencionó en un tipo de entrevista, pero si se van al artículo 12 y 13 de la Ley Federal del Trabajo, en ningún lado menciona que el personal debe de estar a disposición. Es más, ni siquiera menciona la palabra personal. Esto se lo sacaron de la manga. Esto lo menciono porque todos me dicen, es que recuerda que si el personal está a disposición de la otra persona, y yo les hago el comentario en cuanto a ley, algo que sea legal no existe. De hecho, ahí en
En el artículo 1, obviamente estamos hablando del acuerdo que publicaron del REPSE. Dice y que para ello proporcionen o pongan a disposición trabajadores propios de en beneficio de otros para ejecutar los servicios o realizar las obras especializadas en los términos en los que se refiere el artículo 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, la ley te permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la que se benefician estos, siempre que el contratante esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y que para ello proporcionen o pongan a disposición trabajadores propios en beneficio de la otra para ejecutar los servicios o realizar las obras especializadas. ¿A dónde voy con esto? Si tú subcontratas servicios especializados sin trabajadores, no tienes por qué presentar REPSE. Si no tengo trabajadores a mi disposición, yo como cliente no debo obligar a los otros a que me den un REPSE. Sea como sea, igual y ya eres contratista de servicios especializados, es decir, ya generaste un acto de comercio con tu cliente, que es el contratante, que es... De aquí obviamente, ¿qué sigue? Ver si hay trabajadores. Supongamos que ya cumples con los requisitos del 8 de la Ley Federal del Trabajo y tienes a trabajadores a disposición del otro. Existen dos tipos de trabajo. Existen los trabajos profesionales y los de oficio. Los profesionales obviamente es fácil. Demostrar la especialización con un título o una cédula. Un contador, un ingeniero, algo por el estilo. Y la otra es el oficio. Pero ¿cómo demuestras esta parte del oficio? ¿Qué documento lo avala? Y esa es la parte obviamente difícil. La habilidad, la experiencia y costumbre es lo que hacen obviamente a un oficio. ¿Cómo puedes demostrar esta especialidad? ¿Por qué? Porque obviamente acuérdate que la reforma te obliga a demostrarlo. La única forma es con un expediente laboral. Seguro nadie tiene, de hecho no he conocido a alguien que lo tiene. La famosa materialidad, al ratito te comento cómo armar un expediente laboral, nada más como un paréntesis. Entonces, ya estás en el REPSE. ¿Con qué debo cumplir o qué obligaciones tengo que derivan de este? Actualizar obviamente pues el sistema de cumplimiento corporativo, ahorita vemos esta parte. Actualizar el sistema de cumplimiento en materia fiscal, federal y local obviamente. Actualizar el sistema de cumplimiento laboral, sistema de cumplimiento de seguridad social, sistema de cumplimiento de planeación de extinción de dominio, sistema de cumplimiento en PLD, lavado de dinero. Es decir, cambiar tu acta constitutiva y actas de asamblea, qué onda con tus socios, y ver la parte de la materia mercantil, el cumplimiento de envío de información para dar fecha cierta con el contrato, pago de ISR retenido, XML de nóminas, facturas, etc. Manejar el expediente laboral en seguridad social, el ICSOE y el SISU. Y ahora, ¿qué tiene que ver la extinción de dominio? ¿Qué pasa? Obviamente si un trabajador obviamente de otro país, porque eso no sucede aquí en México. Pero ¿qué pasa si un trabajador secuestra gente en sus ratos libres o hace huachicoleo, que obviamente para eso sirve, por ejemplo, la carta aporte, o alguna actividad ilícita? Si un trabajador comete un delito, obviamente es responsable la empresa. De ahí se pueden ir al Código de Procedimientos Penales, artículo 421. Entonces, si subcontratas a un contador y el contador utiliza tus sellos para comprar y vender facturas, el responsable
obviamente es la empresa. Si uno de tus trabajadores utiliza medios de transporte, equipo, maquinaria, insumos o lo que sea de la empresa para robar, secuestrar, huachicoleo o cualquier delito, ¿quién es la responsable? Pues la empresa. Entonces hay que poner cláusulas especiales para librarnos del tema penal. Porque esos contratos pueden provocar una conducta antijurídica y pueden configurar un delito, y obviamente ya no es materia administrativa, es materia penal. Es decir, ya con un contador no es suficiente, ocupas obviamente un abogado. Y bueno, vamos a empezar ya con el tema. Algunas buenas y malas prácticas obviamente sobre el REPSE. Bueno, primero, ¿cómo me registro en el REPSE? ¿O cómo lo lleno para que me lo acepten? En la página del REPSE ingresamos obviamente con la FIEL, leo condiciones, le damos que sí a todo, etc. Al cabo siempre leemos términos y condiciones de todo. Lo primero con lo que nos topamos es de que debemos de tener las opiniones de cumplimiento del SAT, IMSS e Infonavit positivas. Ahora, en el Infonavit hay una forma de negociar la opinión de cumplimiento. Haces una cita, una videoconferencia, o vas a negociar ahí directamente con ellos, y una vez negociado te dan la opinión de cumplimiento positiva. Y con esto ya puedes presentar el REPSE. Es la única vía, ahora sí, obviamente esto no lo tiene ni el IMSS ni el SAT, solo se puede con el Infonavit, para que no te aparezca la opinión de cumplimiento negativa. La más difícil obviamente a lo mejor sería la del SAT o la del IMSS. Estas se corrigen hasta que corriges tu situación. Luego nos regresamos al REPSE. Ya tienen las 3 opiniones positivas y te pide la actividad especializada. Ahora, pues obviamente aquí viene el meollo del asunto. Para las personas que las obligaron a estar en el REPSE y no deberían de estar, por lo que tú le pongas aquí, pues en realidad es lo que la Secretaría del Trabajo, el IMSS, el SAT y todo el mundo va a decir que deberías de estar haciendo. Entonces, entras al REPSE, te va a aparecer obviamente qué es lo que vas a ofrecer de un servicio especializado. Entonces, lo que tú pongas aquí debe ser lo mismo que aparece en el contrato. Por eso la importancia del contrato. Es decir, tú le pones en el REPSE servicio de soldadura de aluminio, que se supone que es algo muy difícil de soldar. Tu objeto en el REPSE debe de ser servicio de soldadura de aluminio, acero, cobre, bla, 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 bla. Y obviamente debes de tener trabajadores que en su expediente de trabajo diga puesto soldador especializado en aluminio, porque normalmente a veces me los tienen como trabajadores misceláneos o operador general, y pues ¿dónde está la materialidad? O cursó 15 horas en tal lado para aprender a soldar metales especiales. Si no dice lo mismo el REPSE que el objeto social que tú tengas en tu empresa, pues no te va a dejar avanzar. Entonces, primero hay que cambiar el acta constitutiva dependiendo del servicio que tú vayas a ofrecer, y obviamente que ese servicio sea especializado. Luego, después de ahí, te da un catálogo de en qué te vas a inscribir. Ya tengo obviamente la actividad especializada. Comenzamos con el primer cuestionario, y de aquí pues la verdad es de que las preguntas, pues las especiales, si quieres ahorita las vemos. Por ejemplo, la primera y la segunda no recuerdo muy bien cuáles son, porque pues no son tan importantes, pero creo que la tercera o la cuarta dice algo así como: ¿cuántos recibos de nómina recibe el trabajador por periodo de trabajo? Por ejemplo, en esa pregunta, si tú tienes asimilados, obviamente eso no cuentan los asimilados, porque necesitas tener trabajadores, debe ser personal, ya sea que tenga una profesión o un oficio. Dice, trabajador,
O si tú le pones, por dar un ejemplo, que ocupa 2 o más, felicidades. Igual y ya te ganaste un boleto para un Audi, una auditoría en revisiones colegiadas, encabezadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, obviamente acompañados del SAT, del IMSS, el Infonavit y de colado la fiscalización del Estado, y todo porque puse 2 o más recibos de nómina. En esta pregunta, en la tercera o en la cuarta, no recuerdo cuál es, donde te pregunta cuántos recibos le ofrece de nómina, le timbras a los trabajadores. Recuerda solamente ponerle la primera opción, no le pongas 2, por favor, porque necesitas tener una muy buena estructura para poder demostrar eso. Tal vez te deje avanzar, pero cuando te hagan una revisión vas a tener un problema. Otra pregunta es ¿de quién recibe, por ejemplo, las instrucciones el trabajador? Pues obviamente, si estás presentando REPSE, se supone que las debería de estar recibiendo de tu cliente. Si ahí tú le pones que recibe las instrucciones de parte tuya, pues entonces no estás dejando a disposición a un tercero, y por eso normalmente te niegan el REPSE. Entonces trata de cuidar esa parte. Otra pregunta viene sobre las comisiones mixtas. Hay una pregunta, por ejemplo, que habla antigüedad de los trabajadores en la empresa. No recuerdo obviamente la pregunta exacta, pero pregunta algo sobre la antigüedad de los trabajadores en la empresa. Entonces, esta información se canaliza de alguna o de otra manera a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es decir, no estamos hablando de fiscalización, estamos hablando de materia laboral. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan o conocen algo llamado Comisión Mixta del Cuadro de Antigüedad. ¿La tienen? Sí, no, ¿por qué? ¿Con qué se come? Y obviamente aquí les pregunto, como estamos hablando de materia laboral, tienes reglamentos, tienes contratos, tienes políticas internas, tienes expedientes laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no tienes todo esto, pues obviamente necesitas empezar a armarlo, incluyendo las comisiones mixtas de las que vamos a ver aquí. ¿Con base a qué? La comisión mixta, esta en específico aparece entre los... híjoles, esta sí les va a quedar a lo mejor un poquito mal. Esta aparece entre los artículos 81 más o menos hasta el 132, que habla sobre las obligaciones de los patrones. Igual si no les gusta leer todos esos artículos, se pueden meter a San Google, o no le entiendo a nada de lo que me estás hablando. Entonces pues obviamente háblenos, contraten a un especialista, ya ni siquiera vénganse conmigo, o sea, ya asesórense con una persona. Si no se quieren venir con nosotros, asesórense definitivamente con una persona que les pueda ayudar en este aspecto. Otra pregunta, dice, ¿has repartido utilidades, por ejemplo? Sí, no y por qué. De nuevo, estamos hablando de materia laboral. ¿Tienes tu comisión mixta para la participación de trabajadores en las utilidades de las empresas? No, foco rojo. Oye, ¿y qué tiene que ver con la facultad de deducción en el SAT? Otra vez, estamos viendo materia laboral. Esto no se envía al IMSS, no se envía al SAT. Esto lo coordina la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta comisión se aparece en el fundamento del 122 al 125, según yo, y si no ya saben, ahí está San Google, consúltenlo, no confíen en mí. Otra pregunta es, ¿qué clase tienes en el IMSS? Te pregunta, ¿tienes clase 5, clase 4 en el IMSS? ¿Y cuándo fue el último recorrido de la Comisión de Seguridad e Higiene? Otra vez, otra comisión.
materia laboral. Comisión mixta de seguridad e higiene. Esa viene en el 132 de la Ley Federal del Trabajo, si mal no me equivoco, y se complementa con la norma mexicana, la 019, que habla obviamente sobre la comisión mixta. Otra pregunta habla sobre el nivel de capacitación que deben de tener tus empleados. Oye, ni tienen capacitación. Llevan 15 años trabajando para ti y sé que hacen el trabajo muy bien. Entonces, ¿quién acredita esto si no tienen la forma de demostrar algún curso especializado? Comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento y productividad. Ahí se me revolvió. Esta se registra con los formatos DC1 y DC2. Se registra obviamente en tu ciudad. Aparte de que puedes tener capacitados obviamente a tus trabajadores internos, puedes ofrecer capacitación a trabajadores externos una vez que tienes esta DC1 o DC2. Entonces, felicidades si no tienes nada de esto o si ya lo llenaste y estabas preocupado, pues espera tu Audi y después nos marcas. Si no, asesórate desde antes. Otra pregunta, no recuerdo muy bien la pregunta, pero dice algo acerca del CIRSE. El CIRSE, ¿qué es? CIRSE es una herramienta o capacitadora que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que nos brinda obviamente de forma gratuita para capacitar a los empleados en cursos, Excel avanzado, Excel intermedio, bla, bla, bla. Y a su vez las personas que ya están capacitadas pueden subir sus constancias de capacitación. Se ocupa un registro, obviamente. Otra empresa, por ejemplo, ocupa un software especializado o ocupa pues algún tipo de capacitación, pues obviamente se pueden meter a esta página y ver la parte de del CIRSE. Otra, la empresa ocupa un software especializado, hablando de lo mismo. Ahí pues la verdad es de que pues yo les diría, por ejemplo, algún ERP, si ocupan Zoom, un CRM, algo que ocupen obviamente para la actividad. Por ejemplo, un contador pues sería el sistema contable, el sistema de nóminas, etc. Un ingeniero pues ahí ya dependiendo del sistema que vayan utilizando, siempre y cuando pues sea como que obligatorio. Otra pregunta es si tu empresa requiere una especialización o licencia. Aquí podría aplicar por ejemplo, una plataforma petrolera que requiere obviamente una licencia especial. Por ejemplo, una licencia especial para manejar retroexcavadoras o para manejar camiones de 16, 18, 24, quinta rueda, que se requiere obviamente un permiso especial. Bueno, igual un paréntesis grande. Ahora, si es especializado, según la Ley Federal del Trabajo, todos los trabajadores por lo menos deberían de tener prepa. Si solo tienen secundaria, pues para eso obviamente sirve el expediente laboral, pero en teoría no deberías de tener contratado a gente que, sobre todo si es especializado, que tenga menos de prepa. Y ya, con esto obviamente termina la parte del chismógrafo. Los demás son preguntas un poquito pues, menos relevantes. Pues la verdad es que ya ni me acuerdo de esas preguntas. Esas son las que hay que cuidar, las que ya te comenté.
Y luego dice, dame los datos de la empresa, alta del IMSS, dame la ubicación. Estamos hablando obviamente sobre el llenado del REPSE. Dame la ubicación en Maps. A qué domicilio le pongo. Donde presto el servicio especializado o donde tengo registrado la del SAT. En el llenado del REPSE pones el del SAT. Ahorita vemos en dónde pongo el domicilio de mi cliente. El otro domicilio se pone obviamente en el contrato y en la declaración informativa. Te pide un comprobante de nómina timbrado, obviamente. Esto es a lo que me refiero, a que si no tienes trabajadores, pues no ocupas REPSE. Y bueno, listo. Ocupaste, ya llenaste la parte del REPSE. Muchas felicidades, te lo van a aceptar y no va a haber problema. Recuerda que debe de decir lo mismo el contrato, tu objeto social y lo que vas a poner en el REPSE para que no te lo vayan a denegar. Checar estas preguntas que te comenté, checarlas muy bien, y tener la documentación necesaria para que no te lo vayan a negar. Hablando obviamente de esta parte, pues la norma 031 hay que cumplirlas. Constructoras, si tú eres el contratista, por el puro concepto de contratista, según la norma 031, que dice algo así como que asume el contratante ante el patrón el compromiso de realizar la totalidad o parte de la obra, según el alcance establecido en el contrato. Otra vez el contrato, entonces tú solamente eres responsable por la parte en la que aparezca en el contrato. Por eso es tan necesario el contrato. Otra vez, ocupas contrato en materia mercantil, no requeriría REPSE. ¿A qué me refiero? ¿A dónde quiero llegar con esto? Si eres una constructora que contrata a otra, pero los trabajadores que lleva tu contratista no están a tu disposición, obviamente no te toca REPSE. Oye, pero es que me están obligando a llevar el REPSE. Bueno, aparte de todo lo que tienes que hacer con el REPSE, en tu CIROC te va a pedir el folio del REPSE. Ahora, eres constructora, por favor, háganme un REPSE por actividad especializada. Normalmente, una constitutiva de una constructora dice construcción general de casas, limpieza de terrenos, diseño de interiores, plomería, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el REPSE me le ponen plomería especializada. Obviamente, si me le ponen algo así como que plomería especializada o construcción especializada, pues no se los van a aceptar. Modifiquen su objeto social. Hagan un objeto por el diseño, un objeto por la plomería, un objeto por la electricidad, porque ¿cómo espero que me acepten si dice construcción general? Realizo todo tipo de obras o todo tipo de diseños. Pues obviamente por eso me lo van a negar, sobre todo con las constructoras que nos han llegado muchas últimamente para llenar el REPSE. Tienen ese problema de que dice la palabra incluso general, entonces hay que evitar esas palabras, pues al final del día generales. El objeto debe ser especializado. No me pongan construcción de todo tipo de viviendas para uso habitacional. No. Ahí donde está la especialización. Eso lo hace cualquier constructora. En cambio, a lo mejor me pueden poner algo como construcción de viviendas para uso habitacional en zona desértica, por ejemplo, todos los que estamos acá en el norte, o para zona húmeda, o para construcción de elementos de comunicación en áreas protegidas, los que están construyendo el Tren Maya, por darles un ejemplo.
Instalación eléctrica para uso doméstico en voltajes no mayores a 300 watts o algo así. Obviamente no soy experto en electricidad. Manejo de grúas y tractocamiones de X toneladas para uso en alturas o viajes en zonas urbanas, etcétera, etcétera. Construir una casa, mover muebles, poner focos. Obviamente todo eso no se considera como especialización. Si te llegan a aceptar así con algo general, cuando te busquen, tu cliente exactamente va a ser lo mismo, es decir, va a ser instalación de focos y pues tú también haces instalación de focos y pues obviamente ya no van a poder tener esa misma relación. Por eso la mayoría se lo niega. Y si te lo aceptaron y no eres especializado, pues cuando se den cuenta, pues te van a dar de baja. Entonces, repito, documentación que te obligas a generar hasta ahorita, que hemos visto, por obviamente tener el REPSE, disculpe, aparte de las que usas obviamente para deducir, es contrato con el cliente o con el proveedor, depende de quién seas. Contrato con el trabajador. Firma de protección de datos personales del trabajador, porque obviamente le envías los datos o le envías la nómina a un tercero, entonces son datos sensibles y necesitas tener esta firma de protección de datos personales. Las comisiones mixtas, que ahorita llevamos 5, son 6. El protocolo de la NOM 035 de la Comisión Mixta de Entorno Favorable, que esta es la sexta. Y falta la NOM 037, que esa no sé si a la publicación de este video ya se publicó. El expediente laboral. ¿Cómo se conforma el expediente laboral? Son 4 apartados, por así llamarlo. La documentación personal, la documentación laboral y de seguridad social, la documentación institucional y el más importante obviamente pues en materia de REPSE, la documentación de capacitación y todo, obviamente todo lo que venga en este expediente pues debe de estar protegido por un aviso de privacidad que debes de firmar con tus trabajadores, obviamente haciendo alusión a la Ley Federal de Protección de Datos, que es obligatorio. Y si tienes duda de lo que llevamos hasta ahorita, por ejemplo, para la deducción, necesitas enviar copia del acuse o aviso del REPSE, copia de la nómina del CFDI de los trabajadores involucrados, obviamente, copia del entero de retención de ISR mensual, del pago provisional de IVA, copia de cuotas obrero patronales en el IMSS, copia de cuotas de aportaciones del IMSS, es decir, el EMA y el EVA. Y como extra, ya no es necesario, pero como extra y personalmente solicitaría la copia de la confirmación de los movimientos ante el IMSS, es decir, la alta, la baja del trabajador, porque pues ese siempre lo hemos ocupado. Entonces van 7 cosas que ahí necesitas solicitar. Ahora, si vamos a presentar las informativas, pues en realidad estas están sencillas. Empezamos con la del IMSS. Esta es sencilla, sobre todo si antes tenías outsourcing. No sé si se acuerden de una declaración que se llamaba CIPRES en el ITSE, en el viejito. Bueno, pues prácticamente el IXOE es el hijito del CIPRES. Entonces, si ya presentabas CIPRES, no vas a batallar. El IXOE, informativa de contratos de servicios y obras especializadas. Entras y te aparecen igual términos y condiciones. Aquí sí hay que leerlos, por favor, son poquitos. Y sobre todo hay que leerlos por la parte de qué usuario eres. Si eres usuario contratista,
si eres el que llena y el que firma, la verdad se me fueron los nombres, pero por ejemplo, contratista, capturista. Si eres usuario capturista, la misma palabra lo dice, solamente subes información, y hasta ahí se acabó. El contratista es el que la firma, la envía, igual puedes subir información y así de fácil. Entras, te pide Repse, pones datos y todo el show, te das de alta como capturista o como contratista. Bueno, si te das de alta como capturista, les llega un correo y listo, ya puedes entrar. También le llega un correo al contratista de que ya se registró un capturista. Información obviamente que te pide, bueno, esta información solamente se puede enviar a partir del 24 de abril del 2021. No se puede enviar antes. Pero tampoco puedes enviar antes de que te dieras de alta. Es decir, si tú te diste de alta en enero, solamente a partir de enero vas a poder enviar la información. Y una vez que entras, solamente te deja escoger entre una declaración sin información, una declaración normal. Y igual, no sé si está habilitado, igual para cuando subamos este video, pero van a poner una que va a decir complementaria, que será en teoría, o lo que han publicado, que será por corrección o dejar sin efectos la declaración anterior. Entonces, tuviste trabajadores a disposición, tengo contrato, o la empresa me obliga a tener Repse, la envío normal. No hay contratos, no puse a disposición trabajadores, no tengo trabajadores, la enviamos sin información, así de sencillo. Si hay una empresa que me está obligando a llenar esta información, pues hay que solicitarle contrato forzosamente, porque te dejan solamente con esa obligación a ti, pues en realidad no debería de ser. La tengo que presentar por alguna u otra razón, con datos. Está bien. ¿Puedo presentar para atrás? O sea, antes de que me diera de alta, no. Igual me refería a lo mismo, me di de alta en febrero de 2022, ¿puedo presentarla de diciembre? No. La obligación nace en el periodo en el que te registraste, en el Repse. Ahora, presento IXOE, forzosamente necesito presentar SISUB. La mando sin información, el IXOE. No presento SISUB, es lógico. Bueno, solamente la carta de que no se presenta, porque en el SISUB no hay un apartado que diga sin información y necesitas enviar una carta de que no tuviste actividades o que no tuviste contratos. Entonces lleno el apartado del periodo que te aparece ahí arribita, y me voy al contratista y lleno lo del domicilio. Aquí es donde lo que veíamos antes, aquí es donde se pone el domicilio que viene en el contrato. Luego lleno la información del contratante, o sea, lo del cliente. Ojo, si el RFC no aparece porque ahí hay algo malo, pues cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Lo validas, le das los datos de celulares, correo electrónico y listo. Luego te pide objeto del contrato y servicio especializado. Ahí van a poner lo que viene en el contrato otra vez y lo que pusiste en el Repse. Por eso es tan importante y por eso reitero tantas veces la parte del contrato. De hecho, por eso está la sección de contrato, si te fijas arribita. Igual te pide información de los trabajadores, hay una sección específica que te pide el número de seguro social, la CURP, el salario base de cotización de los trabajadores, que presentamos por lo menos
de los que aparecen y de los que estuvieron involucrados en ese contrato. Y a esos trabajadores hay que cambiarles también su contrato individual de trabajo. Yo les recomendaría tener un contrato individual de trabajo por tiempo determinado, porque pues no puedes ofrecer un servicio especializado indeterminadamente, porque pues ya no sería especializado. Sobre todo porque en los contratos de los trabajadores, insisto, me le siguen poniendo operario general, operario misceláneo, y obviamente esa parte no es especializada. Y ya los quiero ver con la parte de razón de negocios, tratando de comprobarle al SAT que fue un servicio especializado. Se están preocupando mucho de que tenga REPSE, que les esté enviando la nómina, que les esté enviando cierta información, y no se están fijando en la parte de razón de negocios, que es lo que solicita el SAT. ¿Ok? Si soy usuario capturista, envío la información para que la firme el usuario contratista. Si soy usuario contratista, no ocupo nada más, solo la firmo con la fiel y listo. Te da el acuso de que ya acabaste. El tema del SISUB, igual ese está muy sencillo, porque en realidad se te da 3 layouts, y se hace el llenado de los layouts, se sube y listo. Algo muy importante de mencionar: ICSOE se presenta por contratante y SISUB van todos juntos. Es decir, si tuviste 2 contratos, presentas por separado en el ICSOE. Pero en el SISUB, en el layout que te dan, va todo junto. Entonces, hay que cuidar qué información enviamos, porque obviamente no va a venir a revisarnos el SAT o el IMSS o el Infonavit directamente. Si se causan estas llamadas, pues primero llega la Secretaría del Trabajo con sus auditorías colegiadas, y vienen acompañados, ahora sí, de parte de la información que tiene el SAT, el IMSS o el Infonavit, pero las dirige hasta cierto punto la Secretaría del Trabajo. Ahora, el SISUB se presenta en el portal empresarial. Entras ahí mismo en trámites, puedes encontrar en la sección de pues en la sección de trámites, hasta mero abajo, según yo, lo de la parte de las citas que ya habíamos visto, para que puedas negociar tu opinión de cumplimiento. El SISUB lo presentas ahí mismo en trámites. Te pide que entres con la firma electrónica, y una vez que entras, tienes ahí los 3 archivos. El de sujetos obligados, el de trabajadores y el de contratos. Y acuérdate, aquí se presenta todo junto. Todo lo que hayas presentado en el ICSOE lo vas a presentar en el SISUB. Si no presentaste nada en el ICSOE, no me presentes nada en el SISUB, ¿ok? Lo más difícil del SISUB es la parte de las aportaciones, donde te pregunta en un layout, te pregunta la parte aportada por trabajador. Yo les recomiendo obviamente que lo saquen del SUA para batallar menos, o en su caso pues del EMA o del EVA, bueno, del bimestral, porque estamos hablando del SISUB, obviamente. Únicamente, esto es lo difícil, sobre todo si tienes muchos trabajadores, únicamente los trabajadores que intervienen en el contrato. Por favor, no me pongan a todos, solamente a los que intervienen en el contrato. Y obviamente en el apartado de contrato, pues le tienes que poner qué contrato es el que estás manejando, dependiendo de la información que hayas presentado en el ICSOE. Lo de las demás prestaciones en el bimestre, híjoles, Dios nos ayude con esto, es el tercero, segundo aviso que enviamos.
Entonces hay que checar que enviaste la misma información y que se va presentando con la información del periodo anterior. Porque ahí yo creo que podría generarse una multa. Entonces, si pensabas que solo le estabas haciendo el trabajo al SAT, pues ahora también al IMSS o también al Infonavit, y también a la Secretaría del Trabajo. Ahora, igual, solamente como tip, hablando obviamente del SISUB, conviértelo, convierte tu Excel a un formato CSV, limitado por comas. El que viene nada más así, si le das en archivo, guardar como, te debe de aparecer una forma de guardarlo que dice así tal cual, CSV limitado por comas. Hay uno que tiene un nombre un poquito más largo, ese no lo escojas porque vas a batallar y te lo va a estar rebotando obviamente el Infonavit. Y para saber obviamente que te quedó bien, que te quedó muy bonito y que no te lo va a estar rebotando en el Infonavit, conviértelo en un formato plano, o un TXT, que es lo mismo. Si todo te sale parejito, pues ya lo hiciste. Si las columnas te salen descuadradas y por sin ningún lado, pues ahí sí está algo mal y pues hay que checarlo, para que no te lo esté rebotando obviamente el Infonavit. Ya por último, ya para acabar porque ya duró mucho este video, las multas creo que empiezan a partir, o creo que hay multas de 500 sumas por no presentar obviamente esta información. La parte del PLD que les comentaba, fue un criterio de la UIF. El criterio de la UIF habla, déjenme se los busco. El criterio aparece el 24 de mayo del 2021. Hay que checar los criterios obviamente emitidos por la UIF. Dice el 17, el REPSE detona obligaciones si manejas, administras, tomas decisiones sobre recursos, valores o cualquier otro acto de los clientes. Estás obligado obviamente a presentar PLD. De nuevo, si eres una persona física, si eres una persona moral que te obligaron, o que estás obligada a llevar REPSE, nosotros en estos días vamos a abrir un espacio, agenda una llamada estratégica con nuestra firma para generar una evaluación si requieres o no este servicio y obviamente cómo cumplirlo. Muchas gracias. No dejes de agendar tu reunión estratégica con nosotros y espero que nos veamos pronto.